Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Claro que cambiamos. Andrés Mares, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días, Ana, pues aquí, como siempre, con mucho gusto. Uno de los festejos internacionales es el Día Mundial de la Felicidad. Sí. Y cuando tú nos dices que vas a hablar de pues el propósito de la vida, ¿cuál será? ¿Tiene algo que ver con la felicidad, el propósito de la vida? Todo, y justamente hay que partir por ahí, que el esquema de la felicidad se suele reducir a mero bienestar, a un sentirse bien en el nivel físico, en el nivel material, pero pocas veces caemos en la cuenta de que lo que realmente tiene relevancia en nuestras vidas para generar una habitual sensación de satisfacción es saber que estamos haciendo realidad un propósito, que es finalmente, y eso ya lo aclaró hace tiempo el doctor Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, es finalmente el nivel más profundo de sentido en la vida, hacer realidad un propósito. Ahora, el dilema, el desafío a la vez es, ¿y cuál es mi propósito? ¿No? Porque también confundimos el propósito con metas, con objetivos. O con el deseo, ¿no? O con el deseo, si yo cumplo un deseo, soy muy feliz, pero a lo mejor el deseo pues no te está alejando de una meta. Además que siempre es voy a ser feliz. Así ¿no? es. Cuando ya lo tenga, voy a ser. O sea, mi meta es bajar 2 kilos, pero mi deseo es comerme un pastel de chocolate. Entonces, me hace más feliz comerme el pastel de chocolate, ¿sí o no? Y pero temporalmente. Me aleja, temporalmente, sí. Porque me aleja de la meta que me dará mucha más felicidad permanente. Y que aún la meta lograda no necesariamente está alineado con un propósito. Y eso es lo que hay que tener bien claro. No significa que todas las metas se tengan que alinear a un propósito, pero sí significa que no hay ninguna meta que pueda generarnos la oferta de paz y de dicha, que es la que al final de cuentas buscamos hacer realidad a través de la realización de metas. Ninguna lo va a poder lograr si no estamos también a la par cumpliendo con un propósito. O sea, hay como grados, ¿no? Sí. Podríamos inclusive hablar de grados de felicidad, desde el grado más básico o superficial, que es el del placer, la experiencia del placer. Es una experiencia de gozo ante la posesión de un bien, y ese bien pues me genera, como el pastel de chocolate, me genera una sensación de bienestar, aunque sea temporal, y aunque genera efectos secundarios que luego o el que consume droga, o el que consume alcohol, que dices, me la estoy pasando muy bien, pero ¿qué va a pasar después? O el workaholic, ¿no? O el adicto al juego, en fin. Sí. Pero como sea, es un grado contemplado por la naturaleza de felicidad, ¿no? El placer. Y si ahí nada más cuidamos el famoso todo con medida, seguirá siendo una búsqueda válida, seguirá siendo algo natural, y nada más cuidando esos límites de no excedernos. En el siguiente nivel se encuentra la satisfacción ya a un nivel, digamos, más cognitivo. Ya no es la felicidad del cuerpo, sino la felicidad propiamente hablando de la realización, que es cuando yo por fin entiendo un problema, o aprendo algo nuevo, o realizo una acción que me hace prosperar, ¿no? Un mejor trabajo, un proyecto que pude completar. Aquí ya propiamente las metas son de un índole superior al mero consumo, que es propio del nivel inferior, ¿no? Que es el del placer. Entonces voy haciendo metas que me van haciendo más próspero, que me van haciendo más satisfecho, más orgulloso de mí mismo, ¿por qué no? Pero todavía no se llega al nivel del propósito, ¿no? También sigue siendo un nivel válido, siempre y cuando, así como en el principio del placer, cuidamos la moderación. En el principio de las metas, lo que hay que cuidar es la no afectación a terceros, ¿no? Porque luego queremos hacer realidad metas, pero a costa de otros, ¿no? Queremos el éxito profesional, pero a costa de no atender a nuestra familia, o a costa de la salud. En fin, ahí hay que tener cuidado con los efectos secundarios también, en el sentido de no estar generando afectación a terceras personas, o si fuese el caso, si fuera inevitable, pues estar de acuerdo con esas personas y que estén dispuestas a ese sacrificio también, con tal de hacer realidad una meta en común. Pero todavía no es propósito.
El propósito ya tiene que ver con algo más profundo, ya tiene que ver con algo superior y que implica una transformación personal. Y creo que quien lo explica muy bien y de una manera muy pedagógica es la doctora Sue Morter. Ella es una quiropráctica que además trabaja el tema de la medicina energética, es norteamericana, tiene un libro que les recomiendo que se llama Los Códigos Energéticos. Y la doctora Morter ahí pone una metáfora que se me hace muy buena. Ella le llama la parada de la central de autobuses. Y ella dice que a veces se imagina a las almas esperando que llegue su autobús para traerlos a la vida. Y que mientras llega el autobús, pues están ahí en la chorcha platicando, ¿no? Y tú a qué vas a la vida, tú a qué vas a encarnarte, ¿no? Y así cada quien va diciendo, no, pues yo quiero encarnarme para X, Y o Z. Y pone un ejemplo. Por ejemplo, hay quien dice, yo quiero encarnarme para aprender a perdonar. Y entonces se encarna y como su propósito es aprender a perdonar, entonces tiene que pasarle algo muy fuerte, algo muy duro. Sí, le pasan cosas que tiene que perdonar. Que exijan de esa alma una disposición enorme a perdonar. Para perdonar. No, pues yo voy a ir a aprender la experiencia de soltar. ¿No? O yo voy a ir a aprender la experiencia de prosperar. O yo voy a ir a aprender a lograr la experiencia de inspirar, de liderar a otros. Y así cada alma tiene su propósito. ¿Por qué? Porque necesita expandirse a través de algo que le cuesta especialmente trabajo lograr. Y ese es el nivel más profundo que sí ya conecta con el propósito. Qué buenos ejemplos pone esta Es una doctora. metáfora excelente. ¿Cómo se llama la doctora? Se llama Sue, pues se escribe Morter. Morter. ¿No? Y lo explica en su libro, Los Códigos Energéticos. Y está súper lindo porque cuando te pase algo difícil, esa vivencia cero agradable, ya tiene un sentido, claro. ¿no? Porque dices, es que estoy aprendiendo a perdonar o estoy aprendiendo a soltar y ya no es, o sea, no lo sufres tanto, ¿no? O sea, seguramente no tiene un la significado. pasas bien, pero... Así es. Es que ella misma dice, es como si todos a un nivel subconsciente nos las arregláramos para que nos pase exactamente eso, que nos dé la oportunidad de aprender lo que hemos venido a aprender. Porque a veces hasta se repite, ¿no? Dices, ¿por Claro. qué otra vez? Sí, exactamente. Es que hay esa misma repetición, ese patrón, suele ser una señal muy interesante de que por ahí hay algo que sigo sin aprender. Y como no lo he aprendido, no se ha convertido en un cambio en mí, hablando del cambio, ¿no? Todo cambia. Mientras no lo aprenda, mientras no lo incorpore como una lección primordial en mi vida, y que se traduzca en una transformación interior contundente, entonces no habré encontrado todavía el propósito. De hecho, Martin Luther King Jr. lo decía de una manera fabulosa también. Decía que aquella persona que no ha descubierto por qué valdría la pena perder su vida, jamás va a descubrir de qué se trata vivir. Sí, escuchamos mucho la frase de no has entendido nada. Si te pasa una cosa y sigues actuando de la misma manera y te vuelve a pasar y te repiten la dosis y ahora doble dosis, claro, 3 veces al día, no has entendido nada de qué se trata la vida. Si te la pasas porque a mí, porque yo que soy tan buena y te haces la mártir, pues peor tantito, ¿no? No entiendes de qué se trató la vida. Y hay quien nunca la entiende, ¿no? Así es. Tristemente. Sí, generalmente es un tema de una lección que uno se resiste a aprender. Sí. Y también entender y tener presente que junto con la lección que hay que aprender, lo cual es un acto ya de suyo de humildad, lo que sigue es, bueno, ya que tengo que renunciar o que tengo que sacrificar para ser consecuente con ese aprendizaje. Porque hay gente que dice, no, sí ya aprendí la lección, pero volvemos al mismo esquema de seguir haciendo lo mismo, de seguir siendo del mismo modo, porque no estuvimos dispuestos a renunciar a formas de procesar, a formas de proceder, o porque no estuvimos dispuestos a algún tipo de sacrificio. Sí, y cambiar el por qué para el para qué, ¿no? Sí. ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto que puede llegar a ser doloroso? Sí. ¿Hay un entrenamiento? ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por lo que es básico, aunque no tan fácil, que es la toma de conciencia. Sí.
¿no? O sea, primero tenemos que detenernos, tenemos que apagar el piloto automático, porque el piloto automático es el que nos mantiene en la inercia de seguir haciendo lo mismo y esperando resultados distintos, que es como además Albert Einstein definía la locura. Hacer lo Entonces, mismo. primero tengo que detenerme, apagar el piloto automático por unos momentos y hacer lo que yo denomino el inventario de mis resultados. Es decir, hacer una lista por escrito, papel, de puño y letra sobre un papel, y hacer una lista minuciosa de todos los resultados que estoy obteniendo en mi vida y que no me gustan. Primero tengo que identificar ese patrón, tengo que identificar esa recurrencia de resultados que llevo años nada más obteniendo. Enumerarlos, Sí. no vamos a ponerle el por qué, seguramente ni a yo calificarlos, hice esto, no hay es que hacer culpa de juicio, otros. sí, no. Se trata de un proceso de aprendizaje, Sí. no de un tribunal de justicia. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro. Sí. Porque luego viene el sentimiento de culpa y lejos de ayudar a ese proceso de aprendizaje y de conversión, pues nos viene a decir veces que debiste haberlo sabido y con tu formación y eres Ya te lo coach, dijeron. ¿cómo es posible? ¿No? Sí. Entonces, Pero no. los coaches también se pueden equivocar, no. igual que se No, y enferman los somos doctores. expertos en equivocarnos. Expertos y todos. gracias a esa expertise podemos orientar. Sí. ¿no? By the book no funciona mayor cosa. No funciona. Entonces, uno tiene que ser bastante torpe en la vida para poderlo coachar. Me ¿no? encanta cómo lo dice. Sí. Y bueno, entonces primero tomar conciencia. Estos son los resultados que no quiero. Bueno, ¿cuál de esos resultados es el más recurrente o el más doloroso? O ambos, generalmente son ambos. Es muy doloroso por recurrente. Pues ahí está la pista. Bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Y ahí tengo que hacer un ejercicio de confianza muy poderoso porque no voy a obtener la respuesta de mi razón. No es una cuestión que se pueda afrontar de manera lógica o matemática. Es algo que tengo que descubrir y que me tiene que ser revelado. Entonces la vía para encontrar la respuesta a qué tengo que aprender de esto es la intuición, no un proceso de raciocinio. Pero para la intuición, para yo estar conectado con la intuición, tiene que haber mucha calma, tiene que haber paciencia, tengo que lograr ponerme, ahora sí que como diría el doctor Juan Silva, en las ondas cerebrales alfa, es decir, en un estado de trance, para poder conectarme con la intuición y poder llegar a la respuesta. No llegará de manera inmediata, tengo que ganarme, digámoslo así, la posibilidad de obtener la respuesta a base de incrementar mi nivel de conciencia. Entonces eso va a requerir de momentos de silencio, diarios de ser posible, 15 minutos, media hora, y seguirme preguntando, ¿qué tengo que aprender de esto? Y vendrá la luz, vendrá la respuesta. No, tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a prepararte, ¿no? Y no ser tan impulsivo, aprender a aprender. Algo descubriremos que decimos, sí, es esto. Esta es la lección que tengo que aprender. Y luego confiar en la misma intuición para encontrar pistas sobre cómo corregirlo, sobre cómo trabajarlo, sobre cómo arreglarlo. Porque una vez que uno ya se pone en el modo de pedir que se le conceda a uno el don, la gracia de ese tipo de conversión, será cuestión de tiempo para que uno vaya descubriendo cómo, porque se van presentando personas que nos van diciendo cosas que nos iluminan, libros, en fin, eventos que se van acomodando para que yo vaya armando el rompecabezas y pueda ir generando esa transformación que me va a mantener conectado con un propósito para el resto de mi vida. Andrés Mares, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos sábado y domingo para empezar. No está tan difícil, un ratito, todos los días. Desde hoy, ¿por qué esperarnos el sábado? Pues hoy vienes en la Tienes tarde, razón, con ¿verdad? una Es que yo copita lo de tengo vino. ocupado. en la tarde. Ándale, la copa de vino me gustó Eso porque ayuda mucho inspira. claro, Sí. abre los canales de la inspiración, ¿no? Sí. ¿En dónde te encontramos? En mi arcaico correo info@andresmares.com y en mis redes sociales, que son andresmares_mx. Ahí estamos. Andrés Mares _MX. Sí, la dije Muchísimas bien, gracias. Sí. Lindo fin de semana desde Gracias, hoy. igualmente. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos en confianza. Estamos de vuelta. Oigan, qué maravilla, me encanta hablar de cosas que hace algunos años podría ser impensable,
que un robot te operara, hiciera una cirugía y dices, no, espérame, eso no es posible. Bueno, pues eso es posible, lo tenemos en Querétaro y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Enrique Hans Muess-Guizar. Gracias por estar aquí. Mira, como siempre, un placer. Bienvenido. Y Gracias. presidente del Centro... Director general del Centro de Urología Robótica Avanzada de Querétaro. Del Centro de Urología Robótica Avanzada, además, no nomás un robot. Son robots pro. Sí, son pro. ¿A quién se le ocurre? ¿Desde cuándo existe un robot para operar? Estamos hablando prácticamente que el robot empieza a ser, finales de los 90 en Estados Unidos, empieza a haber un boom por el tema de la parte de la robótica. La robótica lo que busca no es sustituir al ser humano de momento. No sé qué pasa en 100 años, eso no lo sabemos, ¿no? Ahorita todavía así que va a estar pasando, ¿no? Entonces, sí. pero lo que hacen finalmente con el robot es hacer movimientos muy finos que nos permitan ser más precisos y más exactos al ser humano. Entonces siempre ponemos un ejemplo muy sencillo donde surge la necesidad del robot, de dos cosas. Hay áreas en la anatomía, en el cuerpo, que no son accesibles finalmente a la parte del cuerpo humano del cirujano. Ejemplo, si yo tengo mi mano y todos hacemos un ejercicio, cuando hacemos la laparoscópica que todos hemos escuchado, finalmente que es una cirugía que ya lleva muchísimos años existiendo. Que te hacen unos hoyitos. Hacemos hoyitos y metemos unas pinzas muy largas de unos 25-30 centímetros de longitud y hacemos los movimientos del brazo. Entonces hacemos un ejercicio donde movamos el brazo, damos prácticamente 180 grados, 190 y nos cuesta trabajo la muñeca. El robot llega a 260 grados, 250 grados, de forma que ese giro que no puede dar mi muñeca, el robot lo sustituye. Pero algo más interesante, ustedes no les ha tocado estar en un quirófano donde se conflictúan con el camarógrafo que le dice, oye, necesito que te vayas más frontal para que pueda ver el tejido, y ahorita actualmente con el robot lo que podemos hacer es tú mismo con tus pies manejas la cámara. ¡Órale! Entonces ya prácticamente tú solo como cirujano, gracias a Dios lo que haces es tecnológicamente tienes el robot, te metes a una consola, que de hecho lo estamos viendo ahí en el video, y esta consola lo que hace, estamos finalmente dentro de la consola y está un equipo cuidando al paciente. Lo que ven ahí es el robot Da Vinci instalado en el paciente, y ahí está un servidor en la consola donde con prácticamente 2 dedos de cada mano estamos manejando los movimientos. Entonces, ¿en qué consiste esta tecnología? Primero, a darte mejor precisión como cirujano. Segundo, la nitidez que tú ves en la cámara es impresionante. Y tercero, lo que te permite es no cansarte. Yo prácticamente no te lavas para operar al paciente porque tu equipo coloca el robot y tú a distancia en la consola, que estamos en el mismo quirófano, pero a una distancia, lo que nos permite es finalmente hacer movimientos finos para ir separando los tejidos. Entonces la ventaja del robot es mayor precisión, que tú solito ya no necesitas estarle diciendo a alguien que mueva la cámara, sino tú la vas introduciendo, y eso te permite también mayor exactitud. Otra cosa muy interesante, cuando estamos haciendo procedimientos quirúrgicos, y vamos a hablar en general porque hace ratito estamos platicando que realmente el robot lo estamos utilizando ya para muchas especialidades. Hace poco aquí en Querétaro hubo algo padrísimo, no de mi área, pero hubo una cirugía oncológica de un problema de un paciente con su lengua. Tenía un tumor de lengua muy profundo y lo que hicieron fue utilizar el robot sin entrar a una cavidad, sino a la boca, es decir, no tenemos que meter nada de CO2 como hacemos en el abdomen, y ellos con el robot lo que hicieron fue hacer un corte muy nítido de esa porción del cáncer a nivel de la lengua y poder hacer un colgajo de sustitución para que pudiera seguir hablando el paciente. Entonces la verdad es que hay cosas que a Dios gracias, así como tristemente vemos cosas de la guerra y que vemos mucha tecnología en guerra, también la tecnología está haciendo cosas donde nos salva a los seres humanos y donde gracias a Dios podemos ir avanzando y dando mejores resultados. Sí, el asunto, ¿no?, es en qué se aplica esa tecnología. Es. Entonces hoy, por ejemplo, ¿qué te puede servir el robot en el área que nosotros somos especialistas? Primero, darles un poquito de contexto. ¿Cuántos urólogos somos en el país? Calculamos entre 2.500 a 3.000, porque no todos están certificados, y al no haber un certificado, esto te genera que tengas dificultad de saber los números exactos, pero se calcula que hay 3.000 urólogos más o menos en el país. De esos 3.000 urólogos, solamente hay 200 que están certificados en uso de consola. Y de esos 200, solamente hay 25 en todo el país que tenemos más de 100 casos. Y algo padrísimo es que Querétaro lo tiene. Entonces, siempre me gusta mucho hablar de Querétaro porque realmente, yo tenemos una junta de un tema que vamos a hacer por ahí, un evento para ir en contra del cáncer de próstata con un tema que finalmente de una carrera, y estábamos observando el crecimiento de Querétaro en todos los sentidos, ¿no? Entonces cuando te volteas a ver, y Querétaro tiene uno de los robots más nuevos que existe en el país, tenemos instalaciones de primero, o sea, hoy lo que yo pensaría es que no tenemos por qué salir de Querétaro para la atención de lo que queramos nosotros, ¿no? Entonces, en la parte del robot, para poderles explicar un poquito más, y creo que es algo bien interesante para el público, lo que te permite, por ejemplo, es el tema de la coagulación.
Cuando tú entras a una cirugía tienes que cauterizar vasos. El robot lo que te permite es que tienes tienes dos tipos de pinzas diferentes que te permiten generar un control de sangrado con controles precisos, que solamente cauterices la zona y no quemes un tejido posterior. Entonces esto lo que nos va permitiendo son varias cosas. Uno, mejores resultados oncológicos, recuperaciones, que ahorita, por ejemplo, siempre soy cuidadoso de mis comentarios, pero el promedio principal de estancia hospitalaria con un paciente de cáncer de próstata es de 1.5 días en el hospital. Si eso lo hubiéramos platicado hace 20 años, que tú ibas a quitar un tumor de próstata y el paciente se iba a quedar día y medio en el hospital, dirías, no es posible. No es posible. ¿Cuánto tiempo se quedaban? Normalmente, fíjate lo que ha ido cambiando. Cuando nosotros hacíamos la cirugía de próstata, eran cirugías hasta de 12, 14 horas cuando era cirugía abierta. Y entonces teníamos que abrir el abdomen desde la zona de la cicatriz umbilical hasta el pubis, hacíamos incisiones amplias, teníamos que mover todo prácticamente la parte de la cavidad peritoneal, empujar un poquito la parte de intestino, donde manipulábamos mucho. Y segundo, encontrábamos un gran problema. Cuando tú quitabas la próstata hay una cosa que se llama pubis, que en eso hombres y mujeres lo tenemos exactamente igual la posición, y el pubis lo que te hace es un hueso que no te deja acceder más, de forma que tú cuando quitabas la próstata, la uretra te quedaba a esta distancia y el hueso acá. Si ustedes ven esta parte de cómo estoy viendo la parte visual, pues realmente hay una zona que no la ves. Ahora con el robot metemos con los pies la cámara, o sea, haces un control con tus pedales, vas metiendo la cámara y hay una aplicación que tú giras la cámara al lado contrario, de forma que te queda de frente lo que no veíamos con nuestros ojos en la cirugía abierta y permite hacer una conexión de la uretra a la vejiga en la zona donde estaba la próstata. Entonces eso va siendo impresionante. Otra cosa relevante, hace a lo mejor 15, 20 años con cirugía abierta, cirugía laparoscópica, una de las principales afectaciones del ser humano al quitar una próstata era disfunción eréctil, porque tenías que llevarte los nervios. Hoy, con la visión que nos da este tipo de tecnología, podemos ir separando poco a poco los nervios para poder tratar de no lesionar estos nervios y poder que este paciente recupere lo más pronto posible el tema de la parte de erección. Entonces, esto que les puedo ir platicando, podemos ir hablando de la gente de ginecología, cirugía general, oncología. Acaba de haber también una cirugía de corazón también con el uso del Da Vinci. Entonces, creo que esto es una realidad. El Da Vinci, que es este robot que me lo han mencionado varios cirujanos, así se llama, es una marca, cada especialista tiene es el modelo, suyo. Porque finalmente la marca se llama Intuitive. Intuitive crea modelo Da Vinci. Pero cada especialidad tiene... ¿Hay muchos? Con el mismo podemos hacer todo el procedimiento. Es decir, ese mismo robot sirve para que lo usemos en diferentes áreas. Pero les voy a platicar algo padrísimo. Venimos llegando ahorita de un congreso que se llama NARUS, que fue en Las Vegas, que es un congreso de robótica de Estados Unidos. Ahí les va un número que les va a impresionar. Estados Unidos, 5,000 robots. México, 32. Entonces, para que veamos la diferencia. ¿En Querétaro? En Querétaro hay uno solo, ¿sale? Va a pasar algo que es lo que creo que va a suceder y platico mucho con los pacientes, como nos pasó con los celulares. Tú estás muy joven, Ana, pero en mi caso, cuando llegaron los celulares, el celular era algo inalcanzable e impensable que lo pudieras tener. O sea, ves un celular y dices, bueno, hay muchísimo poder adquisitivo, ¿no? Hoy lo que va a suceder, creo, y está pasando en el mundo, está llegando, por ejemplo, 3, 4 marcas. Dentro de ellas hay marcas alemanas, hay marcas europeas y evidentemente los chinos. Entonces, ¿qué va a suceder? Claro. Creo que el robot se va a volver más accesible. ¿Dónde nos va a venir un poco la curva de dificultad en el país? En el tema de la curva de aprendizaje. Porque literalmente en el caso mío, yo tuve que salir al extranjero. O sea, es difícil que con 32 robots tú puedas lograr finalmente preparar a mucha gente. Y además en donde practicas, ¿no? Así y con quién practicas. A mí practicas con otros y ya luego pero eso será otro tema padrísimo que te voy a traer unas fotos. Claro. Acabamos de ir a Johns Hopkins también ahí a Baltimore y ellos están haciendo todo el entrenamiento en modelos 4D, que son modelos inertes, no son ningún tejido ni de animalitos ni de personas. Me parece muy bien. Y entonces tenemos es una curva de aprendizaje padrísima. Es que tienes que aprender con donde nosotros nos ponen un simulador primero que es directo con el robot, te pones por lo menos unas 20 horas de simulación y tienes que ir dando ciertos métricos de poderlo pasar, si no, no pasas al siguiente paso. Eso es bien importante. Yo justo me imaginaba que ahora van a ser como pilotos, ¿no? Que tienes que estar tanto tiempo manejando la máquina y después ya te suelten un avión. Y después te mandan al inerte y en el inerte tienes tiempos. Por ejemplo, allá en Johns Hopkins ya están poniendo en los inertes, les ponen sangre artificial al inerte para ver si tú lograste hacer la cirugía. ¿El inerte es un muerto? No, inerte es tejido, que es un material que están creando ellos a base de algún tipo de colágenos y demás, que lo hacen con la consistencia del tejido. Agarran, eso está padrísimo. Dios, es que aparte ya hacen todo artificial. Agarran, hace cuenta de la resonancia magnética de un paciente real, ¿no? Y lo que hacen es meterlo a una impresora de este tipo de materiales donde imprimen tal cual el riñón de la persona sin ser su riñón, para que antes de que lo operen ellos sepan dónde está la zona de la lesión y cómo lo van a hacer. Eso es más práctica. Entonces, que eso nada. Es una claro, maravilla. es práctica.
Sí. Oye, ¿y hay así como lista de espera de todos los especialistas que quieren utilizar el robot? Sí, desafortunadamente sí, porque el tema es que para seleccionarte y que puedas entrar al tipo de programa tienes que tener una curva importante de cirugía laparoscópica. Sí. Y tiene una lógica, si tú no traes una curva previa, es como si nunca has manejado y quieres manejar un Ferrari, bueno, pues un coche de Fórmula 1, tienes que haber manejado por lo menos unas 100 horas pues un vehículo normal, convencional. Lo mismo pasa aquí, si tú no traes una curva de cirugía laparoscópica, no puedes en ese sentido participar en la parte del programa. O sea, el robot está en friega loca todo el día, Sí, lo han de a estar ver, usando. la verdad es que luego Querétaro. hasta nos peleamos un poquito de Es los lo que tiempos te digo, quirúrgicos. ¿cómo te O sea, yo por enojas, ejemplo o? tengo que estar programando unas 2 o 3 semanas antes a los pacientes y a veces cuando es un tema urgente lo que hago es, sí, a lo mejor el día siguiente, pero yo opero de tarde-noche. Normalmente todo el mundo buscamos empezar a 6 de la mañana, Y lo tú que tienes que mejor en hacer la es tarde. esperar el turno ni modo, 7. ¿El robot viaja de hospital en hospital, No, de se tiene que quirófano, quedar fijo. o ustedes se van? Se queda fijo el Ok. robot. Hay algo padrísimo que eso me tocó ver el año pasado, esto fue en Roma, que fue en el congreso también, yo la verdad es que ha sido mi pasión esto, entonces me he metido demasiado, y me tocó la experiencia donde hicieron una cirugía a distancia a Beijing, pero el cirujano estaba en Roma con nosotros. ¡Qué maravilla! Era el jefe del hospital de China, vino a Roma, en Roma lo conectaron a la consola y estaban en Beijing haciendo al paciente. O sea, el paciente estaba conectado en el quirófano con médicos cuidándolo, por supuesto, y el doctor, el tratante, el principal, estaba en Roma en la consola Con haciendo el su procedimiento. Eso abre una Así es, como la cobaína gama que de vieron, pero posibilidades. aquí el tema que va a pasar en México todavía para un poco de la distancia es el problema que tenemos con la parte del internet. Si ustedes se fijan, nuestra fibra no está al 100% y eso nos tiene un poco frenados. Pero a nivel de los chinos, a nivel de Estados Unidos, la parte de la fibra va muy rápido. Entonces, ahorita el primer caso se hizo Roma-Beijing y ya fue una realidad julio del 25. Oye, ¿qué opinas como médico de la tecnología china? Porque se oye que están lanzando cosas maravillosas en todos los ámbitos, pero todavía es que lo chino a lo mejor todavía no tiene buena calidad en medicina. Cada día hay que ser cuidadosos, y hace rato platicábamos esa experiencia, cuando son dispositivos muy sencillos, creo que hoy por hoy están a la par. Cuando son dispositivos que son muy similares hay que tener mucho cuidado, porque el problema que estamos teniendo es que de repente el control de calidad no es tan bueno. Entonces nosotros hemos visto en equipos, por ejemplo, de cauterizaciones donde sí la calidad alemana es muy superior a la china. Entonces mi respuesta muy sencilla sería equipos que son no tan convencionales, sencillos. Creo que hoy no hay nada o sea, no pueden discutir nada los productos americanos con los chinos, pero cuando son todavía alta especialidad, creo que les está faltando un poco. Dos cosas veo, servicio, o sea, un servicio postventa es bastante malo, y la segunda, que es la parte de instrumentos de alta calidad, estoy viendo que todavía les falta esa fineza. Les falta. Sí. Okay. Pero en los equipos sencillos sí no veo problema. Doctor, muchísimas gracias. Hombre, un gusto, Gracias. ¿Dónde te muchísimas gracias, siempre un encontramos? gusto verlos. Ahí en Star Médica y en el Hospital Ángeles Centro Sur al 442-130-7530. Okay, 442-130. 7530. Muchísimas gracias. Muchas Urólogo. gracias. Gracias por estar con nosotros. No puedo con las matemáticas, lo tengo que reconocer públicamente. Pero aquí está con nosotros un profesor que justamente nos va a decir por qué unos sí, por qué se les facilita a algunas personas y a otras de plano. Ay, pobre Pitágoras, nunca le he entendido. Vamos con este tema. Es una de las materias más temidas en toda la primaria, secundaria, incluso prepa, pero hay algunos que se les da muy bien y ya que las entiendes también como que te da una satisfacción. Mario Santana, bienvenido aquí al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Tú eres profesor de matemáticas? Sí, soy matemático de formación, soy de hecho egresado de aquí de la Autónoma de Querétaro, de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, y tengo un doctorado en probabilidad y estadística. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿por qué es tan difícil para algunas personas entender matemáticas y para otras es sencillo? Pues mira, realmente es un montón de factores, no es solamente una causa como en general en todas las cosas, ¿no? Y podríamos nombrar, digamos, los que ya hemos identificado bastante bien. Uno de ellos es el factor genético. Entonces, se han hecho estudios donde se ha visto que, en efecto, hay gente que está más predispuesta a entender este tipo de conceptos matemáticos. Entonces, hay un estudio muy interesante en gemelos, donde tienes un grupo de gemelos idénticos, un grupo de mellizos, y entonces lo que se hace es que como están expuestos a los mismos estímulos, digamos, porque viven en la misma casa, comen los mismos alimentos y demás, entonces las diferencias que encuentran en ellos pues se deben principalmente a cuestiones genéticas. Y lo que se ve es que en los gemelos idénticos el nivel de habilidad matemática es muy similar, mientras que en los mellizos puede variar mucho entre los individuos, a pesar de estar expuestos a los mismos factores. Entonces, en efecto, hay una condición genética que puede determinar en cierta medida qué tan buena es tu habilidad, ¿no?
Sin embargo, ese no es el único factor. Existe la otra parte que es muy importante, que es la parte ambiental, digamos, las experiencias a las que estás expuesto. Y una cosa que se ha notado mucho es que una cosa tan simple como el hecho de que alguien en tu familia, en tu círculo cercano te diga que las matemáticas son muy difíciles, eso ya de entrada te precondiciona, ¿no? Entonces, si alguna vez has escuchado esa frase, todos tenemos algún amigo, familiar, primo, que nos hace ese comentario, ¿no? Entonces, esta cuestión te predispone, ¿no? Predispone tu conducta hacia tratar de aprender matemáticas. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer es precisamente quitar un poco esta idea en las aulas de que las matemáticas son difíciles, ¿no? No hacer esa mención de hoy vamos a ver un tema muy complicado, ¿no? A veces ni has entrado y ya matemáticas, ¿no? Y ya Exacto, como que sí. se odian desde antes de poder saber de qué se trata, ¿no? Sí, entonces un mensaje que es muy importante dar es que la habilidad matemática de las personas se puede mejorar. Y para poder mejorarla, justamente una de las condiciones que se necesitan es tener una buena disposición, estar en un buen ambiente. Otro factor que también afecta es justamente el ambiente en que te desarrollas. Si tú vives en un lugar donde hay cierta estructura, ciertas rutinas, ese tipo de ambientes favorece el asimilar los conceptos matemáticos, porque también hay mucha estructura. En cambio, si vives en un lugar donde todo es como aleatorio, no hay horarios de dormir, de comer y demás, eso también te condiciona un poco, ¿no? Entonces, eso es otro de los factores que se ha visto, ¿no? Entonces, las rutinas en general son buenas para un mejor aprendizaje. ¿Cuándo te das cuenta si eres bueno o no para matemáticas? ¿A qué edad puedes saber que tú eres bueno o no, o que tu hijo es bueno o no? Esa es otra cosa interesante, porque la gente tiene esta idea de que siempre ha sido malo para matemáticas, ¿no? Y suponen que toda su vida es así. Uh-huh. Y una de las cosas que ocurre es que realmente hay un punto, bueno, puede ocurrir que hay un punto donde empezaste a ser malo. Y entonces una de las cosas de las matemáticas es que tienen una estructura muy clara, ¿no? Si tú no aprendes aritmética, sumar, restar, multiplicar, entonces te va a costar, por ejemplo, el álgebra. Y si no aprendes álgebra, te va a costar el cálculo, ¿no? Entonces como que tienes que tener buenas bases para poder tener un buen conocimiento. Entonces lo que ocurre es que muchas personas eran buenos en aritmética y en algún momento, por alguna razón, se atoraron en uno de esos pasos, y entonces a partir de ahí es que ya les empezó a costar. Entonces no es que siempre haya sido malo, sino que otra vez hay un punto donde te atoraste. Y eso puede depender de muchos factores, otra vez la parte el ambiente, puede deberse también a la educación, ¿no? A lo mejor los profesores no enseñaron bien ciertas cosas, y entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, el detalle es ese, ¿no? Tratar de ir viendo más o menos qué es lo que, dónde te estás atorando, ¿no? Porque típicamente ocurre que los niños no tienen esta predisposición, son capaces de aprender las cosas fácilmente y hay un momento en donde hay alguna situación que les causa este problema. Y podrías regresarte, por ejemplo, si tú ya estás en cálculo, que casi siempre se ve en prepa, ¿no? Y de verdad no estás logrando pues entender, o tu hijo o tu nieto no está logrando pasar, si tú te regresaras, decir, bueno, a ver, vamos a sentar las bases de aritmética o de la segunda, no me acuerdo, álgebra. Uh-huh. Entonces podrías ya como entender mejor el cálculo. Sí, claro. Sí, o sea, si tú tienes buenas bases, entonces lo que sigue te va a ser un poco más fácil. Una cosa que nosotros notamos mucho en la universidad es justamente eso, ¿no? Estudiantes que están en sexto semestre, octavo semestre, que de repente no pueden aprender nuevos conceptos porque siguen batallando con cosas básicas como aritmética y álgebra, ¿no? Entonces, como eso nunca se remedió, pues obviamente les cuesta más. Y algunos de los sistemas educativos más exitosos en el mundo justamente lo que tienen es profesores dedicados justamente a trabajar con los estudiantes que están rezagados y que tienen problemas en ciertas áreas. Entonces, digamos, son profesores que no dan clase como tal a un grupo, no están a cargo de un grupo como tal, solamente se encargan de regularizar, ¿no? Entonces, eso es algo que se necesita. Justo te iba a preguntar, si yo o mis hijos, mis familiares, no son buenos en matemáticas, digo, hay maestros maravillosos, pero a veces hay situaciones en las que el maestro no favorece. ¿Qué puedes hacer o dónde puedes adquirir como esos conocimientos si en tu salón de clases no los estás adquiriendo?
Bueno, ahora hay muchos recursos digitales, ¿no? Entonces hay muchas plataformas, el mismo YouTube, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos lugares donde puedes empezar a tratar de adquirir esos conocimientos, pero lo que es muy importante es tener esta actitud de querer aprenderlo, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa que también es muy importante, que esto es un poco menos conocido, existe, bueno, todos estamos familiarizados con la dislexia, ¿no? Que es esta dificultad que tiene la gente para poder aprender a leer, a relacionar sonidos con letras y así. Pero también existe un problema que se llama discalculia. Y este es un trastorno que, digamos, limita la habilidad de las personas de extraer información numérica del ambiente. Entonces, esto es algo que sí se tiene que diagnosticar. Digamos, si alguien realmente está batallando mucho desde una edad muy temprana, con cosas tan sencillas como una suma, una resta, entonces puede ser que no sea necesariamente una cuestión ambiental, ni genética, ni demás, ni de los maestros, puede ser realmente una limitación biológica, ¿no? Y en ese caso, pues son trastornos que se tienen que diagnosticar y tienen que asistir con gente profesional, ¿no? Claro, con un experto, porque si no todos tenemos discalculia nada más para zafarnos. Exacto, de... ¿no? El detalle es ese, ¿no? No porque de repente algo se te da mal, tiene que ser que ya no hay remedio, ¿no? Entonces, pues decía que algo importante que hay que mencionar es eso, siempre se puede mejorar la habilidad matemática, obviamente pues tenemos que tener la disposición y buscar los medios para hacerlo. Mario, ¿tú crees que ahora en estas nuevas generaciones donde ya todo es con calculadora, ya todos los problemas de matemáticas muchas veces los resuelves pues a veces en internet o con inteligencia artificial, ¿esto crees que ha como mermado un poco cómo se desempeñan los estudiantes, por ejemplo, de la carrera de matemáticas? Sí, los recursos digitales realmente son una herramienta muy buena porque nos permiten visualizar muchas cosas que antes solamente podíamos tratar de dibujar en papel, ¿no? Entonces, son herramientas muy valiosas. El problema es cuando se abusa de ellas, ¿no? Entonces, esto lo vemos mucho, es una discusión abierta todavía en la academia de cómo hacemos para incorporar, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? El pedirle a alguna inteligencia que simplemente te dé la respuesta, pues es problemático. Lo que se ha visto, hay estudios muy recientes donde se menciona justamente que la gente que solamente utiliza la inteligencia no puede recordar, por ejemplo, si lo usas para redactar, no sé, un documento, no puedes recordar qué es lo que está en ese documento porque tú no lo hiciste, no te esforzaste. Y lo mismo aplica para las habilidades matemáticas. Si tú solamente estás usando la calculadora o todo lo estás resolviendo a través de otras herramientas, pues obviamente merma tu capacidad de retener el conocimiento. Sí, claro. Hay que usarlas, porque también las puedes usar para decirle explícame y va a tener más paciencia que cualquier maestro, ¿no? Exacto. Pero hay que usarlas de manera adecuada. Tú estás en el ENES, en Juriquilla, de la UNAM, ahí estás ¿en qué carrera? Sí, yo soy profesor de la licenciatura en Ciencias Genómicas y también soy el responsable de la licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo. Ok, y si alguien quisiera saber más o del tema o hacerte preguntas, ¿te pueden contactar en algún lugar? Sí, claro, pueden escribirme a mi correo que es msantana@unam.mx. Con gusto podríamos platicar y comentarles más acerca de esto y también se pueden acercar a la universidad para conocerla, para ver las actividades que desarrollamos, los proyectos en los que estamos involucrados, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que cualquiera puede aprender matemáticas, no importa su edad y en este momento de la vida, como puede mejorar? Al menos Sí, claro. Obviamente lo que necesitas es la motivación ¿no? Si es algo que te gusta o que lo necesitas para tu trabajo, por ejemplo, por supuesto que puedes mejorar. Obviamente te decía, lo primero es tener esa actitud, tratar de rastrear dónde están las deficiencias, ¿no? Y a partir de ahí empezar a seguir adquiriendo el conocimiento. Pero por supuesto que se puede. ¿Tú qué recomiendas? ¿Que te sientes a ver cuáles son tus deficiencias o a qué tipo de expertos se pueden acercar? ¿Se pueden acercar a ti? ¿Dónde pueden buscar ayuda? Bueno, lo primero sería realmente ver cuál sería la necesidad, para qué lo vas a usar, qué herramientas necesitas, ¿no? Y a partir de eso pues sería ya empezar a buscar ayuda. Digamos, en la escuela podríamos proporcionar un poco la guía, por supuesto, si alguien se acerca con nosotros. En la UAC también tienen, por ejemplo, esta parte de la docencia de las matemáticas, ¿no? Entonces también podría ser otra opción. Y bueno, fuera de ahí hay centros, hay otros lugares a los que se puede atender buscando en internet.
Perfecto. Mario Santana, muchísimas gracias. Que te escriban al correo msantana@unam.mx o que se acerquen a la UNAM, que además va a ser un paseo súper bonito ahí en Juriquilla. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes no se vayan, no se despeguen, vamos a una breve pausa. Estamos en confianza. Estamos de vuelta. Licenciado César Soto Campos, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana. Él es consejero de la Judicatura. Bienvenido. Muchas gracias. Andrea. Empecemos por qué es la Judicatura. Bueno, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno del Poder Judicial que, bueno, a final de cuentas administra todo lo que es la primera instancia. ¿Qué es esto? Todos los juzgados de primera instancia, tanto familiares, civiles, laborales, mercantiles, incluso todos los demás mixtos que se encuentran al interior del estado de Querétaro. Y vamos a hablar de la obligación de alimentos. Ajá. Digamos que esto siempre ha existido. Así es. ¿Esto es en materia familiar? ¿Estamos hablando de jueces de lo familiar? ¿Cómo es su caso? Es de jueces familiares. Sí. Que son los del Distrito Judicial del estado del primer Distrito Judicial, que son los de aquí de Querétaro, Corregidora y el Marqués, y los demás jueces que también conocen de materia familiar, que se encuentran al interior del estado, que son jueces civiles de San Juan del Río y jueces mixtos que se encuentran en las cabeceras municipales, en cabeceras de distrito, que son Tolimán, Cadereyta, Amealco y Jalpan. Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¿De qué se trata? ¿De dónde surge el nombre? ¿Es la pensión alimenticia? ¿Tiene algo que ver con que se ejerza la pensión alimenticia? Así es. Este registro surge como parte de una iniciativa del sistema DIF nacional. El sistema DIF nacional en 2023 realiza una modificación, una reforma a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, donde establece la creación de este registro. Este registro se encuentra a cargo del sistema DIF nacional, ellos lo crean y se ponen en contacto con todos los poderes judiciales de todos los estados para que a través de nosotros, de los poderes judiciales y específicamente de jueces que conozcan de materia familiar, sea alimentado este registro derivado de los incumplimientos que pudieran generarse o pudieran advertirse dentro de todos los juicios familiares en los que sea una prestación la obligación de alimentos para niños, niñas y adolescentes. ¿En los estados tiene que ver el DIF estatal? En este caso el DIF de Querétaro. Hay una coordinación con DIF nacional, pero directamente quien realiza la alimentación de este registro son nuestros jueces y a través de nuestra Dirección de Tecnologías de la Información. ¿Cómo beneficia esto a nuestros niños? Porque pues aquí en el mismo programa y a través de muchísimos años, siempre que tocamos de pensiones alimenticias, la queja es sí, el juez dijo que tiene que cumplir con la pensión alimenticia, pero no llega la pensión alimenticia, el esposo renuncia a su trabajo con tal de no pagar y de no cumplir con esta obligación. Ok, sí, este registro se creó esencialmente pues para eso, para garantizar un poquito más que pudiera llevarse a cabo o pudiera darse el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte del deudor. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, está bien, es en un juicio, una de las partes, el papá no custodia o mamá no custodia, es quien incumple con el pago de la pensión. Entonces se solicita la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Una vez registrado, bueno, ya aparecería dentro de este registro, ya no podría obtener su certificado de no adeudo de pensión y en todo caso, conforme a la ley, bueno, pues este certificado tendría que ser o se estipula que se tendría que estar pidiendo tanto para obtención de pasaporte, trámites ante registro civil, trámites ante notario, obtención de licencias. Por ejemplo, con nosotros ya lo pedimos para ser proveedor de servicios dentro del Poder Judicial, para ser perito dentro de nuestro padrón. O sea, se le cierran muchísimas puertas al incumplido o la incumplida. Así es. Licencia, pasaporte, todo esto no va a poder obtenerlo. No va a poder obtenerlo porque ya se están actualizando toda la normatividad interna de cada una de las dependencias
para que dentro de sus requisitos estén solicitando el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. O sea, es una manera de presionarlos. De algún modo tendrán que cumplir con la obligación, ¿no? Exactamente, porque bueno, pues si no se puede, muchas veces, como se dice, renuncian, cambian de trabajo. Dicen que ganan menos de lo que ganan. Menos, exactamente, o ni siquiera se puede ejecutar. Bueno, pues al menos tal vez por este medio, si puedan, bueno, todos creo que necesitamos al menos alguno de estos trámites, ya sea registro civil, ya sea licencia, pasaporte, algún trámite ante Secretaría de Relaciones Exteriores o cualquier otra cuestión que también creo que se está haciendo para trámites ante gobierno del Estado. Entonces, bueno, creo que ya se podrá cerrar un poquito más y se podrá obligar a que se cumpla con el pago de los alimentos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ok, ¿esto es únicamente a favor de niños, niñas y adolescentes o va hacia arriba con padres con tercera edad? Porque sabemos que la pensión alimenticia también obliga a los hijos hacia los padres. Así es, hasta ahorita y de donde surgió todo esto es la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Okay. Si posteriormente las demás legislaciones se ponen y se coordinan para que también puedan ser inscritos dentro de este registro, también podrá ser, pero hasta ahorita es nada más sobre niños, niñas y adolescentes. Licenciado, las personas que sienten que no, o bueno, que sienten o que saben que no se está cumpliendo con esta designación que entiendo que hace el juez de pensión alimenticia, ¿a dónde debe de acudir? Para llevar a cabo esta inscripción ya se tiene que tener iniciado o iniciar un juicio donde se esté llevando a cabo el reclamo del pago de pensión de alimentos para niño, niña y adolescente. Entonces, si ya dentro del juicio ya se refiere al juez a través de una promoción, a través de un escrito que se presenta a él y se le dice, ¿sabes qué? No está cumpliendo. Ahora sí el juez tiene la obligación de requerir el pago. Si no le justifican ese pago, ahora sí, a percibir que para el caso no le justifiquen, se va a inscribir. Si no se justifica, entonces ahora sí se ordena, se manda la orden para la inscripción en este registro. Personas que están privadas de su libertad, presos en la cárcel, y que son los deudores, se llaman, los que tienen que cumplir con la pensión alimenticia. ¿Qué se hace en esos casos? Porque también uno de los comentarios es, mételo a la cárcel. No, porque pues si no paga fuera, menos va a pagar dentro. Me imagino que tienen muchos casos así. Pues son cuestiones distintas, pero sí en algunas ocasiones por el delito de incumplimiento de obligaciones en materia familiar, algunos de los deudores pues llegan a estar recluidos de su libertad o privados de su libertad, perdón, y bueno, pues se puede generar que no puedan cumplir, pero son cuestiones distintas. Aún así, si hay una persona que esté privada de su libertad, también se le puede inscribir dentro de este registro nacional. Usted es juez de lo familiar. Así es, ahorita en funciones de consejero, pero finalmente juez, así es. ¿Cuántos jueces en funciones de lo familiar tenemos en el estado de Querétaro? De lo familiar en específico son 12 dentro del primer distrito, 5 en el distrito judicial de San Juan y uno más por cada uno de los distritos que son Amealco, Tolimán, Cadereyta y Jalpan. 21. Así es. Somos 12, 17, 21. ¿Suficientes para la población de nuestro estado? No, claro que no. Nosotros Perdón ahorita... por la pregunta, pero es que ha sido también un señalamiento que decimos, ¿por qué no hay más jueces? En todas las áreas, pero en esto de lo familiar es urgente. Así es, sin embargo, bueno, por diversas leyes que son de austeridad y de crecimiento, bueno, no podemos ampliar tanto la plantilla. El año pasado se pudo ampliar la plantilla de 3 juzgados laborales, que fue lo que nos permitió y fue con apoyo también del Ejecutivo, y este año se va a ampliar a 3 juzgados de penales, 2 de control y 1 de oralidad, que son ahorita las necesidades, pero sí se está planeando para ver si a través de algún apoyo extra que podamos tener, podamos ampliar a más jueces familiares. ¿Quién les paga a los jueces? El Poder Judicial del Estado de Querétaro. O sea, ustedes como consejeros se reúnen para ver
¿En dónde van a haber más jueces? ¿Cuáles son las necesidades de la judicatura? Así es, mes con mes nosotros se nos entrega reportes estadísticos de cómo están trabajando todo tipo de juzgados, familiares, civiles, laborales, penales. Ya con base en esto es que nosotros vamos tomando esas determinaciones para poder ver dónde se encuentran áreas de oportunidad dentro del Poder Judicial de la primera instancia para poder, pues sí, siempre mejorar y siempre estar más a la vanguardia. Claro, porque es una de las llamadas urgentes, ¿no? Es que tienen muchísimo trabajo los jueces, es que tienen, pues ahora sí que una cantidad de expedientes por resolver y pues en todas las áreas, pero en el área familiar me parece más, que sí es más todavía. Ahorita ya estamos trabajando también y aprovecho, bueno, hace aproximadamente un mes y medio se dio el inicio de los trabajos con la inteligencia artificial propia del Poder Judicial. Ahorita ya se está realizando el entrenamiento de esta y esperemos que en un muy corto periodo de tiempo ya podamos estarla aplicando. ¿Para qué? Para que todos los procesos pues, sean más fáciles y se lleven a cabo sin más personal, se lleven a cabo de una manera más rápida. O sea, esto va a agilizar. Así es, muchísimo, porque ya se va a tener una inteligencia artificial que nos va a estar ayudando dentro de los procesos, ayudando, no resolviendo. Eso sí que quede bien claro, siempre de todas maneras es el juez quien debe revisar, quien debe de autorizar todo. Sí, porque no le podemos dejar a la inteligencia no, claro que decida. No. Exactamente. Muy inteligente, pero es artificial, Así ¿no? No es. hay... Ciertas cuestiones se le pueden encomendar, pero no todo. La revisión y decisión final siempre va a caer en el juzgado. Y para este tema de inteligencia artificial tendrán que prepararse, me imagino, todos. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para beneficio y para agilizar todos estos procesos? Claro que sí, ya están de hecho en capacitación. Ahorita tenemos 2 juzgados, uno familiar y uno civil, que ya están en capacitación para su uso. Y además dentro del Consejo de la Judicatura ya también aprobamos lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial. Es todo un tema, abogado. Claro, sí, porque digo, a final de cuentas tenemos que estar guiando, sabemos que es una inteligencia que va a tener muchos sesgos, que puede dar a veces respuestas correctas, a veces no tan correctas, por eso siempre es la capacitación y los lineamientos éticos para que también los jueces sepan hasta dónde y la pueden usar y cómo la deben de usar. ¿En qué materia dentro de los juzgados hay más necesidades? Yo creo que ahorita sí es en materia familiar, es donde tenemos un poquito más de rezago y no es porque sea mucho, sino por la complejidad de los asuntos. Los asuntos en materia familiar, como usted sabe, bueno, pues siempre son muy complicados porque hay mucha litigiosidad entre las partes ahí, siempre por los intereses que están en juego, bueno, pues que son de niños, niñas, adolescentes, personas de atención, que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, como pueden ser adultos mayores, personas que pertenezcan a algún grupo étnico o alguna comunidad. Personas con alguna discapacidad, también, con alguna situación. Personas con diversidad funcional, también nosotros también tenemos que atender todo ahí y la materia se complica un poquito más porque respecto de todas estas personas, el juez de oficio tiene la obligación de suplir todas las deficiencias de la queja. ¿Qué es lo que más ven? ¿Divorcios? Yo creo que pensiones, son alimentos. Alimentos. Sí. Son la mayor carga que tenemos dentro de los juzgados familiares, yo creo que aproximadamente más del 50%. ¿No quieren pagar el que debe pagar? ¿Es pleito entre papá y mamá? ¿Cómo lo detecta usted? ¿Cómo lo siente? Hay muchas veces que se ponen de acuerdo y la cuestión alimentaria, bueno, no tiene mayor problema, pero en muchas otras ocasiones sí hay una cuestión personal que luego trasciende a las cuestiones de los alimentos de niños, niñas y adolescentes. Si alguien quiere saber más de este tema, ponerse más en contacto con los jueces, con los magistrados, ¿a dónde acuden? Nosotros podemos darles esa orientación precisamente a través de nuestra Dirección de Orientación a la Ciudadanía. Tenemos una oficina precisamente aquí en el centro y otra en Ciudad Judicial, que está en Circuito Moisés Solana, número 1001, Colonia Prados del Mirador, o el histórico Palacio de Justicia que se encuentra aquí en Pasteur, sin número, aquí en el centro. Ahí tenemos la dirección de orientación, o si no a través de nuestras redes sociales, que son Poder Judicial del Estado de Querétaro, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram.
Poder-judicial CRO. Así es en Instagram. Ahí está, en Instagram. Licenciado, muchísimas gracias. No, le agradecemos mucho y ojalá que tengamos más jueces pronto para pues que solucionen tantas demandas. Claro que sí, esperemos que ya. Esperemos pronto que sí. Hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entrada de la primavera, estamos a unas cuantas horas. Elsie Díaz nos va a platicar de esto. Ella es terapeuta espiritual. Con ella continuamos. ¿Sí cambia algo o no? ¿Hay que subir la peña? ¿Qué hay que hacer en este inicio de la primavera? Elsie Díaz, bienvenida. Hola, muy buenos días. Elsie? Buenos días. De hecho, ya estamos en la primavera. Entró a las 8:46 de la mañana. Así que... Ay, yo pensé que era de mañana, ¿no? Ya entró hoy. Ya entró sí. hoy a las 8:46 y es un momento súper significativo. Y entonces por eso nos sentimos como más alegres, no se sienten así como, y además ya es viernes, como quieran, ¿no? Pero sí, no, y el cuerpo lo sabe, por supuesto. Sí. ¿Qué pasa energéticamente? ¿Es cuerpo, es emociones? ¿Qué pasa con la primavera? Todo pasa en la primavera. Sí. Venimos de un invierno, venimos de una introspección, venimos de lo frío. Y entonces recordemos y hagamos como esta analogía de ser como la semilla, de estar debajo de la tierra, como si estuviéramos justamente invernando, ¿no? Y entonces estamos en este proceso de invernación, haciendo mucha introspección, donde por eso hay mucha luz, muchas lucecitas de Navidad, ¿se acuerdan? Platicamos de Navidad justamente, y entonces ahora en la primavera vamos a literalmente a florecer y a renacer. Y entonces hay una meditación muy bella donde te puedes imaginar cómo eres una semilla debajo de la tierra y de pronto comienzas como cuando te levantas, ¿no? Ay, sacas un bracito, otro bracito y ¿no? Y te conectas con la tierra y empiezas a florecer. ¿Qué te gustaría y en qué te gustaría florecer? En un árbol, un arbusto, una flor. Y entonces toma esta energía para tener la fuerza para crecer, para renacer. Y entonces a mí me encanta esto porque te da toda la energía y te lleva justamente a qué otros proyectos en tu vida quieres lograr. ¿Tienes alguna meta, algún objetivo? ¿Quieres incluir un nuevo proyecto en tu vida? De lo que sea, entonces es un buen momento para hacerlo el día de hoy. Llena tu casa de flores, compra muchas flores hoy. Puedes poner incluso una velita amarilla, encenderla, intencionarte, llevar tus manos a tu corazón y decir, hoy elijo renacer en esta vida de una forma diferente y hacerlo con mucha alegría. Entonces, me encantó porque ahorita que veníamos para acá nos tocó hasta el desfile de los papás con los niñitos, ¿no? Ay, todas sí. las camionetas con globos, con flores, y entonces como que la gente empezamos a tener como esta comunión con esta energía de la primavera. Puedes ir a la peña, claro. Claro, pero dijiste algo muy importante, la intencionalidad con la que vives el día a día. Si no le pones intención a lo que haces, igual te la pasas abajo de la tierra como en invierno, porque hay quien no florece y hay quien saca una manita, saca la otra y vuelve a ser el mismo Grinch de todo el año. Así es. Tienes que tener la intención de cómo quieres ser. Por supuesto, ¿qué quiere? Por eso les contaba, ¿en qué quieres florecer? Sí. ¿No? ¿Y es una decisión personal? Por supuesto. ¿Tú crees que sí sea una decisión? Hay que ayudarnos, hay Sí. que echarnos la mano. Creo que también hay que poder tener una red de contención en un momento en que te hayas quedado en esa estación invernal, ¿no? Creo que es muy importante porque hay muchas transiciones también estacionales que son importantes, incluso hasta lo podemos ver en las alergias de mucha gente, ¿no? Voy a repeler ciertas cosas en mi vida y ese es también un gran tema, lo que nos van diciendo las estaciones del año en nosotros. Y entonces, si yo elijo, como decíamos hace un momentito, yo elijo estar conectada en esta energía de renacimiento y hay algo que no me lo permite, entonces yo te invitaría a que te revises
y que vayas a terapia Acaricias del Cielo, ¿no? Por supuesto, Acaricias del Cielo, para que podamos ver qué es lo que está, a lo mejor la energía se estancó, se bloqueó, qué está pasando internamente, emocionalmente, energéticamente, espiritualmente, para que tú puedas realizar muy bien este renacimiento en tu vida. Y aprovechar, ¿no? Este cambio, porque algunos dicen, pues es solo un día, ¿no? Y cambia y sigue igual, pero en realidad sí empieza a haber cambios en la naturaleza, el ángulo del sol cambia, ya por ejemplo en Querétaro vamos a empezar a ver todo morado de jacarandas, ¿no? Como que el ambiente sí va cambiando poco a poco y qué mejor que aprovechar el momento para, como dices, elegir qué quieres florecer y no solo seguir como... oh, mi vida, siempre es igual, ¿no? Sí. En el drama y en la tragedia. Cuando sí dices, usa estos pequeños impulsos para hacer algo que lo puedes hacer en otro momento del año, pero ahorita creo que se puede ver como potenciado para estar. Pero fíjense, cambia desde luego la temperatura. Ahorita hoy amaneció frescachón, pero ahí vienen los calorcitos. Y con el calor viene menos ropa. Y con esto a lo mejor viene... Ana ya puso una carita, que para que les cuento. Pues sí, es que también te pones como más jacarandoso en el asunto de, vamos a disfrutarlo, se te antojan alimentos más frescos, tomas más agua. Muchas personas dicen, yo bajo de peso en primavera y verano, porque se me antoja más la lechuga. En invierno cómete una lechuga. No entra. No, ahí es la concha, ¿no? Pero ahorita... cambia todo, pero a veces estamos como dormidos. Y si estás atento a tu ambiente, sí, también todas las aves que se reproducen ahora en primavera están practicando sus cantos. Entonces, si eres atento en las mañanas, vas a escuchar a los juveniles cantar y a los machos también cantar y cortejar, algo que no pasaba en invierno y no va a pasar en verano. A ver si aprendemos los humanos. Hay que, pues sí, que nos canten, que nos cortejen. Deberíamos de conectar con ese romanticismo y esa jacarandez, ¿no? O sea... Hay que incitarnos nosotros también a poder conectar con la energía de la convivencia, de la alegría. Por eso las flores amarillas y la jacaranda y las flores. Fíjate, ¿no? Si en lugares muy cálidos, en la costa, por ejemplo, hasta la mentalidad cambia. Totalmente. Eres como más a gusto, lo que a lo mejor te dice una persona... y te pones más agria de lo que ya estabas con el frío, con el calorcito como no es para tanto, vas más ligero de equipaje por la vida. Pues es lo que les decía, ¿no se sienten hoy como más alegres, ¿no? Como que algo pasa. Además hoy es el Día de la Felicidad. ¡Claro! Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. ¿Qué hacen en Caricias del Cielo? En Caricias del Cielo conectamos justamente con todas estas energías. Trabajamos desde la parte energética, espiritual, emocional. Me encanta, ustedes saben, trabajar con la energía angelical. Me encanta la energía cuántica, me fascina trabajar y encontrar la raíz desde lo transgeneracional, desde lo sistémico familiar, las típicas constelaciones familiares. Y entonces realizo una terapia muy especial donde hago una integración de varias técnicas como lo cuántico, lo angelical y lo transgeneracional, que te invita a que tu sanación sea mucho más profunda, generosa, liberadora, purificadora. Entonces, bueno, justo para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Esto puede ser a nivel individual o familiar? Por supuesto, individual, familiar, en pareja. Porque también tienes como ceremonias de los que se van a casar o cuando es el cumpleaños de alguien que a nivel familiar, pues ahí les organizas, no sé exactamente. Hacemos justamente estas ceremonias simbólicas totalmente canalizadas, personalizadas. Justo ayer estaba platicando con unos novios que eligen ciertos símbolos que son muy significativos para ellos para poder realizar su ceremonia simbólica. También van a llevar a cabo su ceremonia civil y también van a tener la religiosa, pero muchas veces eligen solo una ceremonia simbólica y la verdad es que son momentos muy íntimos que a mí en lo particular me encanta y honro y agradezco que me permitan ser parte de ese momento tan único, tan especial. O sea,
Y lo voy a decir así, pero pues salgo en las fotos, ¿no? Además, salgo en las fotos que se van a quedar en tu álbum, de ese recuerdo tan especial. Es un momento sagrado. Hace unos días también hice unos 15 años y también fue algo muy, muy especial. Yo ya estoy planeando mi próximo festejo, que falta muchísimo para cumpleaños. ¿Qué puede hacer? ¿Qué haces en un cumpleaños? En estas ceremonias entre angelicales y transgeneracionales y demás. Están súper interesantes. A ver, cuéntanos en 3 minutos. Obviamente, te pregunto tu nombre, tu fecha de nacimiento, porque lo que hago es también canalizar tu información desde un poco tu numerología, ver cómo están tus números para esa nueva vuelta al sol. Y hacemos ritualitos bonitos desde la gratitud, por supuesto, ¿no? Lo que creo que la gratitud es el elemento principal, ¿no? La gratitud. Y de ahí, pues estar pues en esta conexión y hacer pues este proceso de sanación con muchísimo, muchísimo amor. Puedes estar de forma individual. A mí me encanta cuando invitan o a todas las amigas o a la familia o a la pareja, porque también me ha tocado que solo lo hacen con la pareja. Y entonces... Oye, pero imagínate con las amigas también está padrísimo. Está súper divertido, Sí, pero además provechoso, porque dices, bueno, ¿cómo voy a vivir el próximo año? Entiendes mucho de ti mismo, ¿no? Sí. Sí. Y además con las personas que te acompañan. Sí. Entonces haces una red de apoyo y entonces confirmas verdaderamente ese campo. Confirmas ese círculo de hombres y mujeres que te acompañan en el proceso. No es nada más el decir la vuelta al sol, es que en realidad, como también se alinean todos tus planetas, haz de cuenta que todos vas a volver a nacer, entonces tus planetas, los ángeles que bajaron y te recibieron, otra vez llegan en ese momento para poder acompañarte en la nueva transición, en la nueva vuelta al sol. Y hacer un símbolo bonito de tu cumpleaños, ¿no? Poner intenciones y que no sea solo, ay, pues ya nos juntamos a comer pastel, ¿no? Y es un año, es Sí. un inicio de año. Y el pastel, si quieres llevar pastel, el pastel tiene un significado. Si quieres compartir regalitos o recuerditos que luego das en las fiestas, tiene un significado. Si llegan las personas con un regalo para ti, también pues todo tiene una intención y una simbología preciosa, ¿no? Entonces, la verdad es que es extraordinario. Yo siempre he dicho que si puedes vivir la experiencia en Caricias del Cielo, por supuesto, o de una ceremonia simbólica de cumpleaños, está maravilloso. Tu baby shower, tu bendición del útero, tu bendición de matrimonio, tus 15 años, la inauguración de tu negocio. Y hay que apartar cita, porque si no, aquí la niña se nos va por todos lados y vaya usted a saber pues dónde la encontramos, que hoy se va a Guadalajara, que mañana no sé qué. Pero me da mucho gusto porque Gracias. es otra manera de vivir las fechas importantes que tenemos. Sí. Como Ana decía, nomás un pastel y ya. Y todavía hay gente que dice, ay, no, para mí el cumpleaños es como cualquier otro día. Ay, no, para mí no. Para mí el cumpleaños tiene un gran significado, hay una alegría especial. O no tiene que ser el cumpleaños, pero sí decir, wow, llevo un año más en esta tierra. He vivido muchas cosas más, he conocido más. Lo hermoso de tus experiencias. También hemos despedido familiares. Sí. También hemos hecho ceremonias de mudanzas al cielo, me gusta decirle así, la mudanza al cielo, cuando también pues honras la vida de tus muertos, ¿no? Entonces son ceremonias muy, muy bonitas que yo los invito a que entren a las redes sociales y ahí vean todo lo que compartimos, porque es... Mudanza al cielo me gustó, se oye muy bonito. Eso es cuando acompañamos a la familia a la transición, al trascender de una familiar, y se hacen ceremonias también muy hermosas, muy, muy emotivas, pero de verdad... Bueno, es que yo qué les digo de mi trabajo, ¿no? Sí. ¿Dónde te pueden contactar si quieren agendar una de Pues estas en Caricias del Cielo, Facebook, Instagram, TikTok, ahí estamos, por supuesto, compartiendo
32 años, ahora en abril cumplo 32 años compartiendo este camino de forma profesional, de forma... Ya 32, sí. Me veo un poco más grande, pero tengo 32 años compartiendo esto hace ya un buen rato. ¿En dónde? Nuevamente, por favor. Caricias del Cielo, Caricias del Facebook, Cielo. Instagram, TikTok. Y en el WhatsApp 442-412-6443, mándenme un mensaje y si me dicen las vi en confianza, por supuesto van a tener ahí un descuento especial en sus ceremonias. 442-412-6443. Así es. Aprovechen el descuento. Feliz primavera. Feliz primavera. Gracias, igualmente. Oigan, a veces queremos así como borrar las emociones que hemos tenido, borrar pensamientos que nos están haciendo daño. Se llama Reset Emocional y justamente Patti Castorena está con nosotros para resetearnos y hacernos con una gomita borrar todas esas emociones que no nos están gustando. Continuamos. Patti Castorena, qué gusto enorme tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Tú muy primaveral, que ya entró hoy a las 8:46. Yo ya inicié, a mí la primavera me cae de perlas, 8:45 de la mañana recibiendo esta energía maravillosa. Así es. Que nos viene a enseñar muchísimo de nosotros mismos. Fíjate que no nada más es saber que cambia la frecuencia de nuestro clima, sino saber que también cambia la frecuencia de la vibración que se genera y a su vez también lo que pensamos, lo que sentimos y lo que estamos en este entorno para empezar a analizar qué pasa. Después de la oscuridad viene la luz, ¿no? Entonces, aquellas emociones que teníamos en este proceso del invierno, hoy viene a cambiar en este proceso de esta nueva etapa llamada primavera, que nos produce empezar a entender cómo estamos emocionalmente, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros después de aquella sensación de meterte a la cuevita? Porque cuando está el invierno, ¿estás de acuerdo que nos metemos a la cuevita, que no queremos salir y nos cobijamos? Y empiezan las sensaciones de recuerdos, de melancolía. Y entonces es como un tema de tocar nuestra parte oscura, nuestra parte que tenemos que empezar a entender qué hay en esas sensaciones. Y ahorita que viene este cambio, también yo les sugiero que empiecen a analizar cómo podemos resetear esas emociones que nos pueden llegar a sentir en el tema tal vez de la frustración o del victimismo, ¿no? Y hoy darle fuerza a la parte de nuestra naturaleza como humanos, porque este cambio de la naturaleza del mundo nos abre el panorama para empezar también a abrir la brecha emocional, empezar a configurar lo que realmente necesitamos cambiar, resetear y avanzar para hacer un proceso evolutivo. Si ya hicimos un análisis, o ya cada quien sabemos cuáles son las emociones que a lo mejor estamos muy atoradas en ellas y no nos gusta, que puede ser, ayer hablábamos de la tristeza, personas que son muy melancólicas, o de la ira, personas muy enojonas, en fin, no me gusta estar en este estado emocional, ¿qué hago? El principio de todo es aceptarlo, responsabilizarse, porque ese tema es un poco complejo para muchas personas, responsabilizarse de lo que sienten, porque yo te voy a decir algo, a través de empezar a conocernos e identificar nuestras emociones, que no es tan fácil, mucha gente, aunque tenga más de 50 años, de verdad que no aprenden a identificar sus emociones y todo lo toman desde una percepción mental. ¿Qué son las emociones? Las emociones es lo que te lleva a sentir la frecuencia de las vivencias a través de esto que se llama sensibilidad y que se conecta con la parte de tus pensamientos. De ahí viene todo este aspecto nuevo que se ha puesto en auge de aprender a tener inteligencia emocional para poder identificar nuestras emociones.
Hoy en día esta parte emocional está un poquito olvidada y se basan más en lo que pienso. El pensamiento obviamente está conectado con tu emoción, pero si tú aprendes a identificar lo que estás sintiendo en ese momento, puedes hacerte responsable. Si yo estoy constantemente en la emoción negativa, en el enojo, en la frustración, en la ira, tienes que identificarlo, responsabilizarte y saber por qué estás enojado, por qué tienes esa sensación constante, que eso puede ser desde la infancia, ¿saben? Mis pacientes regularmente, y más bien todos, aprenden a entender que la raíz de lo que les sucede hoy en día como adultos viene de la frecuencia de la infancia, porque aprendieron a estar siempre enojados y frustrados desde niños. Entonces, identificando eso, te hace responsable y empiezas a dar el giro a este tema emocional para resetearte. Es importante resetearte, entender que esa frecuencia ya no te va, porque si quieres crecer en un punto evolutivo humano, tienes que aprender a entender qué significa lo que estás sintiendo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, claro, es que en mi niñez tal vez pues me agredían o siempre me gritaban o todo esto, y a veces en lugar de tomarlo como ok, como lo sano y sigo, como que se enojan más y entonces dicen, claro, por eso estoy enojado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que cuando tienes tal vez noticias fuertes de tu infancia o te acuerdas de cosas, puedas de alguna manera, a pesar de sentir tal vez enojo o frustración, como cambiarlo a que ya tengas una vida más feliz? Fíjate que esa parte es bien importante decirla y hablarlo como es. Nunca vas a olvidar. Las sensaciones no se olvidan, los recuerdos no se olvidan, más cuando son duros, cuando son de un tema que te afectó emocionalmente en la parte negativa. Pero tratar de entender y trascender el hecho y decir, bueno, si tuve esta experiencia de vida, hay que tratar de saber que no puedes responsabilizar a los demás, ¿no? Si tuviste una mamá histérica, por decir que todo el tiempo gritaba y a lo mejor no sabía cómo proyectar el amor materno consciente, entender su historia y saber que no puedes culpar a tus padres o al entorno de lo que hoy te sucede, sino tratar de saber cómo evolucionar esa parte y por qué te tocó vivirla. Porque es muy fácil, como te dije, responsabilizar a los demás y no responsabilizarte de lo que hoy sientes, ¿no? Fíjense que ahorita estaba recordando al doctor Ezequiel Nieto Cardoso, un doctor en psicología que yo le aprendí muchísimo, que en paz descanse, que decía que esos eventos difíciles, duros, cuando tú hiciste algo malo, cuando te hicieron algo malo, alguna vez le pregunté, ¿se me va a olvidar en algún momento? Y me decía, no. Lo que sí es que la mente puedes imaginártela como un archivero y entonces ese evento traumático lo vas a poner hasta atrás del archivero y luego pones todo lo que te ha pasado durante la vida. Eventualmente ese recuerdo sale de atrás del archivero, lo revisas, me pasó, me hicieron, yo hice lo que sea ese evento traumático, cierras el folder, digo, nosotros somos de la época de los folders, ustedes ahorita lo hacen de otra manera, pero a mí ese ejemplo, y lo pones hasta atrás del archivero y lo cierras. Me imagino perfecto que así es la mente y mis recuerdos, ¿no? Claro. Entonces, les puede servir pues este ejemplo. Por supuesto, a mí es muy buen ejemplo y realmente es así. Porque Así la gente, lo archivas. La gente piensa que, para poder cambiar tengo que olvidar. No. Es que aparte no puedes olvidar. No puedes olvidar. No hay manera. No hay manera. Pero puedes como ver en dónde está, justo ahorita que decías lo del archivero, yo decía, tal vez no lo echas hasta el fondo, pero en lugar de sacarlo de la carpeta de traumas, lo metes en aprendizajes y entonces ya está como clasificado de otra manera. Pero además no lo tienes encima del escritorio, ¿no? Los que mandamos, todos los días te sientas en el escritorio y lo primero que ves es el trauma. Pues no, ayúdate tantito. Eso es lo que me refiero a tomar responsabilidad de lo que eres y de tus pensamientos y emociones, porque es una conexión a la par. Y fíjense lo importante que es esto, por eso les hablo de resetear este tema, porque la conexión de nuestros pensamientos se conectan con nuestras emociones y a su vez eso es una programación a nivel celular. ¿Y qué pasa con la memoria de nuestras células? Van formateando, desafortunadamente el lenguaje del cuerpo es padecimientos físicos o enfermedades. Y esta parte creo que es... yo siempre les sugiero, tienes que aprender a ver lo que está sucediendo en ti y dejar de creer que es completamente hereditario una enfermedad, sino también es un proceso que vamos nosotros asimilando como una creencia
de las emociones ajenas y también te va dañando. Entonces, por eso los invito el día de hoy, en este inicio, en este ciclo nuevo que nos está hablando la frecuencia, la vibración, la naturaleza, que puedas discernir un poquito lo que está sucediendo en ti, aprender a expresar tus emociones, a poder saber por dónde guiar hoy lo que sientes y abrir el panorama de la frecuencia más alta, que es empezar a vibrar con una idea consciente de que puede haber cambios en ti. Muchísimas gracias, Pati Castorena. Haremos caso y vamos a resetear estas emociones. ¿En dónde te encontramos? Gracias, Amelia. Un gusto para todo tu público. Yo estoy en Jardines de la Hacienda, ahí está mi consultorio. Y pues me pueden encontrar en las redes sociales como Pati Castorena, en Facebook e Instagram. Y mi teléfono es 4428 11 48 16. Ahí me pueden localizar. 4428 11 48 16. Muchísimas gracias, Pati. A ti, hermosa. Un gusto. Y nosotros vamos a ver a dónde está Cristian, con qué nos sale, que este hombre siempre come bien, me consta, pero los viernes da unos desayunos y unos almuerzos. Adelante, Cristian, vamos contigo. Amigas, amigos, estamos aquí en Confianza como todos los viernes, ya son tradición, ¿sí? Tengo a mis espaldas el Mercado de la Cruz, pero justo venimos enfrente del Mercado de la Cruz a esto que se llama Plaza Quintanal. Híjole, público, no sabe qué cosa tan maravillosa tenemos el día de hoy en nuestro enlace. Le voy a decir por qué. Porque a estas horas de la mañana se antoja el desayunito, pero ese desayunito tradicional. A ver, mire, ¿a poco no se le antoja? El platito con chicharroncito, sí, la salsita picosita, pero ¿qué tal unos frijolitos? Ay, con tortillita recién hecha, público. ¿No se le antoja? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí. Oiga, bueno, pues ya estamos entrando aquí a la plaza y justamente invitando a que vengan, conozcan, consuman. ¿Qué es eso de andar pidiendo por Temu? ¿Qué es eso? No seas naca, Rosa. No, hay que venir, hay que disfrutar, por supuesto. Y el día de hoy venimos a un lugar que nos recomendaron muchísimo, justamente en este lugar, que es Plaza Quintanal. Estamos llegando a lo que es el pasillo D, en lo que es... ¿Qué local somos? En el local 45. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Querido Alan, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Qué ¿Cómo gusto están? verte. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días a todos nuestros compañeros, amigos. Les hacemos una cordial invitación aquí a nuestro local de antojitos mexicanos. Es una tradición ya que viene de muchos años, desde mi abuela que estaba enfrente del Templo de la Cruz. Mi mamá con unos 20 años, yo que ya llevo aquí, bueno, en realidad 9 años, pero bien, ya de aprendiendo 5, pues. Oye, a ver, digo, ¿cómo se llama este programa? En Confianza, ¿no? ¿Y estamos en Confianza? Con Alan Gómez. Sí, pero ¿y mi café dónde está? Porque estamos... ahorita ¿Dónde está mi café? Por Dios, yo así no puedo estar... Si yo sin cafeína, no siento que estoy operando. Pero a ver, público, platícame un poco de la historia de Antojitos Alan Pati Lolita. A ver, para empezar, ¿quién es Lolita? Lolita, aquí está tu cafecito, mira. Gracias. Lolita es mi mamá. Ella fue la que me enseñó a guisar todo esto. Pero ya traemos una tradición desde Doña Pueblito, que es mi abuelita, que en paz descanse. Oye, a ver, todo. Yo quiero preguntarte varias cosas. Justamente llegan a este lugar, frente al Mercado de la Cruz. Es un antojito, pero deseamos... Digo, con todo respeto a los que les gustan andar comiendo tamales metidos en aceite, digo. O sea, está bien el antojito, pero que se lo coma a diario y ya. Esas cosas son del... A ver, ponga la mano. Esas cosas son del diablo. Hay que comer sano, hay que comer saludable. Y yo veía un desayuno aquí bastante completo. Ajá, sí, por ejemplo, nosotros servimos lo que es el guisado. Mira, con 2 guarniciones más, que puede ser arroz, frijol, su milanesa, han dado caso el espinazo. Siempre acompañado, obviamente, con sus tortillas hechas por mi mujer. Las tortillitas son 100% artesanales. Ya viene con su salsa y le incluimos su café o su agua por tan solo 120 pesitos. Sí, a ver, yo quiero, por favor, vean este ritual. Vente para acá, cámara. ¿Cómo te llamas? Patricia. Pati, cuéntamelo todo. Estoy viendo que está haciendo una tortillita a mano, que tiene su ciencia.
Claro, no es fácil echar tortilla. No es fácil echar tortilla, exactamente. Fácil, pero no lo es. ¿Y no te das de repente unos quemones de mar o ya lo...? No, ahorita ya, prueba superada. Prueba superada. Sí, 3 injertos de piel porque después se quema. No, no es cierto. Ahorita le enseño las marcas. A ver, ¿qué significa cuando esto hace la tortilla? El infladito. Apenas se está precociendo. Ok. Y ya bueno. Cuando infla, ¿qué significa? Es que ya está la tortilla. Ya la tortillita está Ese es el hecha. punto donde, para que no empiece a quemarse, vamos. Sí, para que ya salga. Oye, ¿puedo echar una tortilla? ¿Cómo andamos de tiempos? ¿Neta? Oigan, ¿ya vieron lo que Alan mandó al estudio? ¿Ya vieron lo que mandó al estudio a nuestras conductoras? No, hombre. Chicas, ustedes consentidas y lo que les sigue. ¿Sí o no? Claro, les vamos a mandar ya sus taquitos. Ahí están ya comiéndoselos, ¿eh? Sus sopecitos. Ana descalza, acuérdate, cosas que no tengan ojos, o sea, no pollo, que no come de esas cosas. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Y esta se le da la vuelta? Ya pasa acá, ya para servir. Ya. Ay, perdone usted. ¿Puedo echar una? Sí. A ver. Vente para acá. Agarra el micrófono. Venga, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Ya tiene que... Póngalo acá. Ahí ya está. Con la magia de la televisión. Bueno. Muy bien. Luego le echamos aquí. Ay, Dios mío. Y luego le hacemos así. Y luego. ¡Ay! Casi. Oigan, de verdad, vámonos ahora para acá otra vez. Oigan, rápidamente, ya casi para despedirnos, chicos. ¿Qué onda con esta milanesa? Veo que tiene un crunchy, pero tiene una receta secreta, sí, ¿no? Claro, de herencia. Claro, es una secreta que ya traemos de más de 42 años, hecha por mi abuela, después mi mamá, ya después mi madre me lo pasó a mí, que es La receta no la vamos a decir. Podemos. Pero claro. A ver, échenme una tortilla, pero no la que yo hice, porque ya está toda. Una bonita. Quiero público, ya casi nos estamos despidiendo. A ver si entra aquí al lado. Y va nada más el crunchy. Ese crunchy. Ojo. Es un empanizado especial que se le hace. Y empanizado que no hace crunchy está mal hecho. Sí. Es como de mamá fodonga. Sí, no. Necesita estar crujiente, así como las que preparamos aquí con Alan, Pati y Lolita. Oye, es como la señora que le pone el queso al sándwich, pero con todo y plástico. ¡Ay, no, mejor nadota! Se sirve así. Oigan, ya nos estamos despidiendo. Este taquito puede ir así o con arroz. Está la invitación para que vengamos aquí a Plaza Quintanar, Claro por que supuesto. En el pasillo. Pasillo D, número 45. Ahí está la invitación, público. Y yo regreso a cámaras y micrófonos al estudio de En Confianza. Nada más lo que me voy a zumbar, público. No, hombre, aquí y además saludable. Regreso, chicas, con ustedes al estudio. ¿Que llevan prisa en cortar? No pueden cortar, porque En Confianza. Adiós. Pues miren lo que nos mandaron de Alan, Pati y Lolita. Híjole, yo aquí ya le di una mordida, ¿qué quieren que les diga? Este es un taco de milanesa, de verdad, no se pueden perder la milanesa de Alan, Pati y Lolita. Aquí con guacamole, aquí con arroz y aquí con frijoles. ¿Y a ti qué te mandaron? Una quesadilla de chile relleno, buenísima, ya la probé, está súper rica. No, enséñaselos. También, ya la mordí también. Aquí nos hacemos está las que no comemos. Está deliciosa. Y como unos sopecitos de... Como sopes de champiñones. De champiñones, de huevito. Taco de alambre, de huevo y un café de olla que de verdad, miren, para que no se les olvide, ahí está el nombre. Antojitos Alan, Pati y Lolita, gracias por alimentarnos el día de hoy con el labial, ahí está marcado en la taza. Gracias por alimentarnos el día de hoy. En Plaza Quintanar se llama, enfrente... Quintanar, sí, Plaza Quintanar, enfrente del mercado... Quintanal. Quintanal con L... Necia con el Quintanal, frente al Mercado de la Cruz, ahí está Plaza Quintanal y ahí está esta delicia. Gracias Alan, Pati y Lolita por alimentarnos el día de hoy.
Gracias a todos ustedes, gracias, que tengas un lindísimo fin de semana. Gracias, Amé, tú también, y también todos los que nos escucharon, les agradecemos por haber estado aquí y deseamos que tengan un gran fin de semana, que la pasen muy bonito y ojalá tengan la oportunidad de visitar la naturaleza. Las invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales y canales de YouTube. Amé está como En Confianza con Amelia y yo como Ana Descalza. Gracias, equipo de trabajo. Gracias a ustedes que nos siguen. Que tengan un fin de semana maravilloso. El lunes, si lo permiten, aquí estaremos en punto de 8:30 de la mañana para seguir en confianza. Que la pasen bien. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.